Este es el aspecto que presenta la aplicación de diagrama de bloques de PlanetRAMS en esta versión 1.0. Primero que nada vamos a hacer un recorrido por lo que es el diseño de la aplicación para ver cuáles son los elementos principales que tenemos en pantalla y que podemos usar. Bien, por un lado tenemos esta pestaña que nos indica que estamos ante una versión beta, que en su momento pasará a ser una versión gratuita y que los usuarios son los únicos responsables de posibles errores que pueda contener esta aplicación. Por lo tanto, cada usuario deberá analizar si los resultados que obtiene son aceptables o no y adquirir sus propios riesgos si recomienda con esos resultados algo a alguna organización. Una vez que sea aceptado, ya se despliega los componentes principales de la aplicación. En la parte superior tenemos un menú que será el menú básico de trabajo donde podremos elegir lo que necesitemos para definir el diagrama de bloques de nuestro sistema. A la derecha tenemos una barra con diferentes elementos que empiezan por el tipo de ejecución en la parte superior, que podrá ser optimizar o simular. Podemos hacer clic en los diferentes botones. Y después, en función de la opción que hayamos elegido de optimizar o simular, pues se abren ventanas en la parte inferior para definir los elementos necesarios para poder realizar el cálculo, ya sea una simulación o una optimización. Finalmente, aquí en esta parte inferior tenemos para definir algunos elementos de algunos componentes, como son los bloques KDN o los parámetros de los bloques en standby. Luego, en la parte inferior de la pantalla, lo que tenemos es el instrumento para incorporar todos los datos necesarios de cada uno de los modos de fallos y o componentes de nuestro sistema. Esto se hará mediante la lectura de un fichero separado por comas, con datos separados por comas, que podrá provenir de diferentes fuentes, pero que en este caso se provee mediante una hoja Excel que se graba como CSV. De esta manera evitamos el tedioso trabajo de tener que definir las múltiples entradas que tiene cada uno de los componentes de un sistema, lo cual puede convertirse en un enorme trabajo difícil de controlar cuando se trata de un sistema mediano o grande y o complejo. Finalmente, lo que tenemos aquí es la pizarra de trabajo. Aquí es donde dibujaremos nuestro sistema y donde podremos añadir los diferentes elementos del mismo y asignarles las características correspondientes. Bien, ¿cuál es la filosofía de trabajo de esta aplicación? Bien, esta aplicación en esta versión 1.0 está pensada para eliminar el tedioso proceso de tener que enlazar los componentes de un diagrama de bloques. Así es que será siempre la aplicación la que se encargue de enlazar los componentes. Y nosotros lo que tenemos que hacer es definir nuestro sistema de afuera hacia adentro, es decir, desde el sistema total hacia sus componentes. Por tanto, lo primero que hacemos es definir un bloque serie. Ya tenemos un bloque serie definido. Y este bloque serie será el contenedor de todo nuestro sistema. Ahora, para nuestro sistema, podemos incorporar los diferentes elementos y los iremos poniendo dentro de este bloque serie, que es el conjunto de nuestro sistema. Vamos a añadir un componente. Al clicar en añadir componente, aparece un componente, lo arrastramos con el ratón y lo dejamos dentro de nuestro sistema. Vamos a añadir otro componente. Lo arrastramos con el ratón y lo soltamos dentro de nuestro sistema. Y se añade. Vamos a añadir otro componente. Lo arrastramos y lo soltamos dentro de nuestro sistema. Y así sucesivamente. De tal manera que lo que se hace es añadir toda la lógica necesaria para definir nuestro sistema mediante la definición de bloques y luego elementos dentro del bloque. En general, esta aplicación está diseñada para trabajar a nivel de modos de fallo. Así es que estas cajitas C0, C1, C2 pueden ser entendidas como componentes en serie de un sistema, pero también pueden ser entendidas como 3 modos de fallo de un mismo componente, porque a cada una de ellas se les podrá asignar las características necesarias. O sea que si estos son modos de fallo, se les asignará las características necesarias como modo de fallo. Y si son componentes, se les añadirán las características necesarias como componente, viniendo siempre esas características, como se dijo antes, desde un fichero separado por comas,
que proviene de una hoja Excel. Vamos a añadirle ahora las características de cada uno de los componentes. Para ello, seleccionamos un archivo que habremos tratado previamente. Y aquí tenemos el nombre del archivo seleccionado. Y entonces ahora, al hacer clic sobre cada uno de los componentes, se queda como iluminado. Entonces nos vamos a la parte inferior de la pantalla y aquí desplegamos lo que contiene nuestro fichero de datos. Escogemos la fila cuyo nombre corresponde a las características que quiero asignar al componente iluminado. En este caso ya he asignado todas las características de la ley de funcionamiento, o sea, tiempo hasta el fallo, etcétera, etcétera. Ya están aquí todas elegidas. Aquí hago lo mismo, hago clic sobre el componente, le asigno otras características y aquí hago lo mismo, hago clic sobre el componente y le aplico otras características. Con ello ya tengo asignadas todas las características de cada uno de los componentes. Si hago clic sobre cualquiera de ellos, vemos que aquí en esta parte están reflejadas las características de ese componente. Bien, entonces ya tenemos asignadas las características de los tres componentes, luego se supone que nuestro sistema ya está completo. Entonces le podemos pedir al programa que nos haga un diagnóstico. Si le decimos que haga comprobar sistema, el software va a comprobar si el sistema está correctamente definido. Una vez que ya tenemos eso, elegimos simplemente ahora simular, porque lo que queremos realmente es que nos resuelva este diagrama de bloques y nos diga la disponibilidad y costo en función de lo que hemos definido. Entonces le damos a simular, le damos un nombre a nuestra simulación. Definimos un correo electrónico al cual nos va a enviar la aplicación los resultados y definimos un tiempo de simulación. Realmente la aplicación es agnóstica porque el tiempo puede ser en horas, en semanas, en meses o en lo que quiera definir el usuario. En este caso estamos trabajando todo a nivel de horas. Pues le vamos a decir que haga una simulación sobre 120.000 horas. Con esto le damos a enviar y la aplicación, después de comprobar nuevamente que el sistema está correctamente definido, nos pide que confirmemos el email al que se va a enviar la información. Le damos a OK y ya nos dice que la información se está procesando y que será enviada por email. ¿Esto qué significa? Que esta aplicación realmente no hace los cálculos directamente en pantalla online frente al usuario, sino que los datos son enviados a un ordenador principal con mucha potencia de cálculo, pero que tiene una cola de trabajo y quedan allí hasta que el ordenador le asigna la posibilidad de ejecutarse y de obtener los resultados. Eso tiene el inconveniente de que no trabaja en directo con el usuario, pero tiene la ventaja de que permite usar un gran computador que tiene una gran capacidad de cálculo y que permite abordar diagramas de bloques muy complejos, para los cuales hace falta bastante tiempo de cálculo y que por supuesto tenerlo online esperando no es una política adecuada de gestión para un sitio web. Igual pasa con las optimizaciones, que son bastante más largas que las simulaciones en tiempo, pueden durar horas o incluso días dependiendo de la complejidad con la que se aborde el problema de optimización. Bien, entonces esto es una visión inicial de cómo es el estilo de trabajo con esta aplicación. Este es el típico fichero de resultado que nos llega a nuestro email una vez ejecutado en el servidor. Aquí tenemos una captura del sistema en la que de todas maneras se sigue aún trabajando para hacer unas capturas más bonitas y que queden mejores. Aquí una explicación del tiempo que se ha empleado en la CPU, el tiempo de simulación que se hizo y el número de simulaciones. Y después lo fundamental, aquí tenemos la solución, la disponibilidad y el costo asociables a nuestro sistema, que era lo que queríamos evaluar. Y después, como le pusimos un número de horas de 120.000 horas, pues eso equivale a unos 14 años de funcionamiento, y lo que tenemos aquí son los costes por año, cost per year,
promedio que nos ha dado la simulación. Así que esto nos permite, esta es la información tal vez más complicada de obtener o de ajustar cuando se está haciendo, por ejemplo, un análisis de coste del ciclo de vida. Así es que bueno, ya la aplicación aprovecha para calcular los costes del ciclo de vida y distribuirlos en los años según el promedio de todas las simulaciones que se han realizado. Entonces, bueno, este es el típico fichero de resultados. En el caso de las optimizaciones, lo que se hace es buscar la política óptima de mantenimiento preventivo, y lo único que hay que hacer realmente es, una vez seleccionada la parte de optimizar, lo único que hay que hacer es escoger aquí el número de simulaciones, pongamos que se hacen 90 simulaciones, escoger el tamaño de la población. Aquí población significa cuántas soluciones se consideran en cada iteración. Esto es un proceso de optimización multiobjetivo evolutivo un poco complejo, pero vamos, digamos que básicamente se pueden poner que se tenga un tamaño de población de 30 soluciones en cada generación y que se puedan hacer 30 generaciones. Entonces son unas condiciones light, muy suaves, pero suficientes para ver cómo se comporta. Una vez que se le da a enviar, vamos a poner aquí optimización 1. Este es el típico resultado cuando se lanza una optimización. Lo que nos devuelve el programa es, además del diagrama de bloques correspondiente, el conjunto de posibles soluciones, marcando en rojo las soluciones que son óptimas desde el punto de vista de que minimizan tanto la indisponibilidad como el costo del sistema. Así que todos los circulitos que hay aquí en este diagrama son soluciones, pero las soluciones que están en rojo son las que se llaman soluciones no dominadas, aquellas que son óptimas y que requieren de un compromiso entre la indisponibilidad que queramos asumir y el costo que queramos asumir, que están en ambos ejes. Entonces aquí se ve que tenemos una solución en rojo que implica asumir una alta indisponibilidad pero un bajo costo, y aquí tenemos tres soluciones en rojo que lo que significan es asumir un alto costo y una más baja indisponibilidad, y ya depende de nuestra toma de decisiones con cuál de las cuatro soluciones que están aquí nos quedamos. Aquí están de forma numérica las soluciones, la disponibilidad de cada una de las soluciones y el costo de cada una de las soluciones, y cada una de estas soluciones se llama óptima desde el punto de vista de Pareto. Esto compone lo que se llama la frontera de Pareto de soluciones no dominadas. O sea que todas son igualmente óptimas, pero ahora se requiere de un compromiso, cuál de las disponibilidades y costos quiero asumir y por lo tanto cuál de las soluciones voy a adoptar para mi sistema. Así es que esta es la presentación básica de lo que es el resultado de una optimización. En este caso, lo que se ha producido es que el software, al hacer la minimización de indisponibilidad y coste, ha encontrado una única solución que domina a todas las demás. Todos los puntos que están en este gráfico son posibles soluciones de indisponibilidad frente a costo, pero hay una que es la mejor que todas las demás, que es esta de aquí, que es la solución única que minimiza al mismo tiempo la indisponibilidad y el costo. Este es el caso particular en el que la búsqueda conduce a una sola solución porque existe esa única solución. Bien, entonces cuando quiero añadir, por ejemplo, un bloque paralelo, pongo el bloque paralelo, añado los componentes que tenga ese bloque en paralelo, los arrastro dentro de ese bloque y ya vemos cómo se van añadiendo. Entonces, bueno, aquí tengo dos elementos en paralelo, tres elementos en paralelo. Entonces ahora lo arrastro, lo dejo dentro en este lado del contenedor principal y ya tengo
mi sistema definido de esta manera. Ahora vamos a añadir algún componente más. Un componente más por aquí. Lo dejamos. Y podemos añadir otros bloques KDN o bloques en standby. Por ejemplo, vamos a añadir un bloque en standby. Aquí lo tenemos. Lo añadimos. Y hay que definir estos elementos del bloque en standby, que son una unidad, la que está en standby con ella, y el switch. Entonces añadimos componentes para cada uno de ellos. Los vamos arrastrando y los vamos dejando dentro de sus respectivos contenedores. Y ya está, ya tengo definido el componente. Además, vamos a añadir ahora un componente final. Y ya tenemos un sistema en pantalla. Ahora ese sistema lo podemos personalizar un poquito más. Si yo hago clic en el contenedor principal, vemos que aquí en su definición pone S0. Yo aquí me puedo ir a la derecha y puedo escribir el nombre que quiera asignar a ese sistema. Por ahora están los nombres limitados a 6 letras, cuestión que probablemente sea cambiado para una versión posterior. Bien, entonces si cliqueo aquí en este elemento que tiene 3 en paralelo, pues puedo ponerle un nombre diferente. Y este sistema en standby, al clicar aquí, me voy a la derecha y le pongo con lo cual pues puedo tener una definición de nombres de cada uno de los elementos de mi sistema. Aquí tenemos el archivo Excel en el que tenemos todos los datos de los diferentes modos de fallo que queremos considerar en nuestra simulación. Hay un manual que se puede bajar de la aplicación. Volvamos a la aplicación. Aquí en el botón de ayuda, pues aquí tienen una plantilla para rellenar de datos con sus características propias. Aquí tienen una guía de cómo son los datos en esa plantilla. Y aquí tienen la plantilla relleno con un ejemplo. Entonces, en ese manual que acabamos de mencionar, se describen todas las características que tiene que tener cada una de estas filas del Excel que contienen la descripción de los diferentes modos de fallo. Pero básicamente lo que tenemos son, en esta primera zona de aquí, lo que tenemos son las características de la ley de funcionamiento hasta el fallo. Lo que ponemos aquí como fail low. En la primera columna tenemos el nombre en clave que queramos asignar a cada uno de los modos de fallo que queremos considerar. Luego aquí en esta columna el 1, 2, etcétera está explicado en el manual del fichero Excel, pero 1 significa que es una ley exponencial, 2 significa que es una ley Weibull, etcétera, etcétera. En el caso de una ley exponencial, pues aquí tenemos el parámetro inicial es una ley exponencial de 2 parámetros. Este es el parámetro inicial. Este será la tasa de fallos correspondiente a la ley. Y esto será el mínimo y el máximo de los valores en tiempo que puede generar el generador de aleatorios del software. De tal manera que lo que esté por debajo de 4000, en este caso, por encima de 150.000, será no desechado, pero sí ajustado a los límites. Si algo está por debajo de 4000, se ajustará a 4000 horas. Y si algo está por encima de 150.000 horas, se ajustará a 150.000 horas. Así es que para este modo de fallo tenemos la ley 1, que es una exponencial, que tiene este parámetro gamma predefinido, que es el número de horas mínimo predefinido, y después tiene una tasa de fallo específica y un número de horas mínimo y máximo de funcionamiento. Igual tenemos para los otros modos de fallo. Este otro modo de fallo que está aquí, que tiene también un 1, será una ley exponencial, y los que tienen un 2 son una ley Weibull, donde el parámetro 1 es el parámetro de forma y el parámetro 2 es el parámetro de escala.
Y aquí tendremos los límites máximo y mínimo entre los cuales se aceptarán los números aleatorios que genere el simulador. Luego esta es la parte de la ley que define los funcionamientos o tiempos hasta el fallo. Luego viene el mantenimiento correctivo. Una vez que se ha producido un fallo, pues hay que definir una ley de mantenimiento correctivo. En este caso hemos optado, aquí pueden ponerse también números 1, 2, 3, 4, para definir diferentes leyes. Aquí hemos optado por poner la número 4, que es una ley normal. Entonces, en todos los casos hemos definido una ley normal. Para cada una de ellas definimos la media y la desviación típica, que están en las dos columnas siguientes. Por ejemplo, en este caso es una ley normal de media 60, desviación típica 5. Y después aquí tenemos, como antes, los límites mínimo y máximo entre los cuales se aceptarán los números aleatorios que genere el software. Así es que en esta parte lo que tenemos es la definición necesaria de los modos de fallo en cuanto a los tiempos de correctivo. De igual manera, tenemos en esta otra zona siguiente los tiempos de preventivo. Hemos decidido también asignar una ley normal, los tiempos de preventivo, cada cuánto se hace un mantenimiento preventivo, y esta será por tanto la media, y esta la desviación típica, media desviación típica, correspondiente a cada uno de los modos de fallo que hemos considerado. Y así sucesivamente. Finalmente aquí están los parámetros de costo de cada una de las opciones. Y ya los detalles restantes los pueden ver en el manual, porque ya son simplemente detalles, ya saben cómo está diseñada esta hoja de cálculo. Una vez que están guardados aquí los datos que nosotros queremos para nuestro sistema, simplemente lo que hacemos es guardarlo. En el menú correspondiente y guardarlo como CSV y ya estará. Y eso será lo que podremos cargar al software de diagrama de bloque.